Ya saben que, como cada jueves, tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac. Así que le vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Jano? Aquí a vuestra disposición, como siempre. Hablábamos de qué nos habías traído hoy, esos selfies entre cadáveres de Sánchez. Es que es todo tan grotesco. Es peor que grotesco. A mí, la verdad, Jano, quizá porque por la edad que tengo, me ha producido un fuerte desasosiego esta mañana. Nada más abrir el ordenador y entrar en el debate, después me encontré lo mismo en todos los demás periódicos. Las fotos del presidente del gobierno, que, paréntesis, acababa de llegar del cercano oriente, de volver a insultar gravemente al único país democrático del cercano oriente, Israel. Pero eso otro día, quizá podamos volver a hablar de ello. Pero digo, me ha desasosegado esas fotos terribles de Pedro Sánchez disfrazado con un mono blanco de laboratorio. Bueno, naturalmente, un sujeto que se ha venido fingiendo desde hace no sé cuántos años doctor a base de una tesis escrita por otros y además plagiadas, nada tiene de sorprendente que ahora se disfrace de tanatólogo y se coloque su mono blanco de laboratorio y se rodee de huesos de muertos. Pero vamos a ver, digo que a mí me desasosiega fuertemente, fuertemente, porque a fin de cuentas eso ofende gravemente a una historia que es mi historia. Vamos a ver, yo vengo de una familia de represaliados. Mi padre fue condenado a muerte y se libró del paredón de fusilamiento de puro milagro en 1939, militar profesional. Mi abuelo, personaje de cierta relevancia en el mundo de la enseñanza durante la República, murió escondido en una pequeña aldea para no acabar muriendo en la cárcel. Toda mi familia materna sufrió en diversos grados represión directa durante los años que siguieron a la guerra. Era una familia de maestros y funcionarios, todos ellos de uno u otro modo lo pasaron muy mal en esos años. En lo que a mí concierne, yo he militado en organizaciones clandestinas antifranquistas desde los 17 años. Pues claro, era en 1967, es decir, en la época en que había franquismo y en la que ser antifranquista implicaba un cierto riesgo. Una apuesta también, y lo digo sinceramente, la recuerdo esa apuesta con satisfacción abiertamente con orgullo. Era el modo de ser libre en una sociedad fuertemente esclava. Precisamente por todo eso, no hay cosa que me produzca mayor repugnancia que el antifranquismo sobrevenido. Es decir, el antifranquismo de los que jamás arriesgaron nada durante la dictadura y que pretenden capitalizar en beneficio propio el sacrificio de otros. Es una de las mayores vergüenzas de la transición. Eso, la verdad, que ha sido ofensivo en todos estos años. Yo pienso que desde Zapatero y sobre todo en estos últimos tiempos con Sánchez, se ha convertido en un insulto permanente. Porque naturalmente, pretender transformar a los muertos de hace casi un siglo. Jano, tú eres muy joven, pero mira las fechas. Estamos casi a un siglo de la Guerra Civil Española. Que a casi un siglo de distancia haya sinvergüenzas que traten de transformar el sacrificio, el dolor y la muerte de otros en votos. Que un político sea lo suficientemente sinvergüenza como para fotografiarse entre huesos de pobre gente que murió malamente como no tenía que haber muerto. Y que haga eso simplemente para ganar votos, es lo más insultante que se puede hacer contra los que realmente lucharon contra el franquismo o contra los que realmente resistieron simplemente o se sacrificaron frente al franquismo. Naturalmente, ¿qué es lo que, qué es lo elemental que cabe decir? Uno, que todo el mundo tiene el derecho a reclamar a sus muertos para el lugar en el cual quiera enterrar. Oye, el abuelo de mis hijas fue desenterrado en los últimos años del franquismo para poder reposar en una tumba en el cementerio civil. Y sé lo duro que es eso.
Cualquiera que quiera tomar los restos de sus seres queridos, a los que conoció o no conoció, pero que en su mundo de afectos son importantes, para enterrarlos donde quiera enterrar. Pero quien no tiene derecho a exhibirse en medio de eso, quien no tiene derecho a tratar de hacer de eso un elemento de campaña electoral y de captación de votos, es un político. Ningún político, de ningún horizonte, de ninguna creencia. Los muertos, vamos a ver, probablemente sea una de las creencias humanas más universales y más compartidas. Yo no soy creyente de ningún tipo, pero tampoco soy analfabeto. Entonces sé perfectamente que desde las tribus más primitivas hasta las religiones más elaboradas o hasta las no religiones más estrictas, como es la mía, el respeto a los muertos es un principio moral sagrado. Y que tocar a los muertos como objeto de intercambio de moneda es una vergüenza que nos envilece a todos. Uh-huh. También han salido, ya hablando de esto, con la ley de memoria histórica, ¿no? Que parece que ahora, ya sabes que el PP y Vox han hecho una reforma para que sea concordia, ¿no? Pero es el paso previo, o al menos así decía Vox, para eliminarla. Realmente, o sea, ¿hasta qué punto hemos perdido esos valores morales, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, que dices, oye, hay ciertos límites que uno no puede traspasar, ¿no? Es evidente. Es evidente. No, mira, yo llevo muchos años tratando de explicar algo que es elemental y que cualquier estudioso sabe perfectamente. Decir memoria histórica es decir rigurosamente nada. La memoria es un espacio afectivo, es un espacio sobre el cual uno vuelca sus afectos y en el cual pone más de sí mismo que de aquello que está evocando. Y eso tiene que saberlo, y todos tenemos nuestra memoria, y todos deberíamos saber que esa memoria nos afecta a nosotros, que nuestros sentimientos están encerrados en ella, pero que no podemos confundir la memoria con la historia. La historia no es un asunto de gratificación o de complacencia o de consuelo, no es un espacio de consuelo. La historia es el terrible espacio de la objetividad, glacial, completamente glacial. No hay consuelo en la historia. La historia se fundamenta sobre el análisis de documentos, restos, monumentos, y se limita a tratar, porque no es fácil, de establecer las complejidades causales, las complejidades determinativas que han provocado un acontecimiento. Y ahí se acaba su función. A partir de ahí, naturalmente, nuestra memoria, no a partir de ahí, en otro plano distinto, nuestra memoria recoge todo eso como aquello en lo cual hemos formado nuestros propios afectos, nuestros cariños, nuestros rencores, nuestros odios. Podemos perfectamente conocer, si somos lo suficientemente, como decir, documentados para ello, que en esos cariños y en esos odios hay un componente muy fuerte de arbitrariedad. Y naturalmente que los cariños y los odios seguirán existiendo, pero sabremos confrontar nuestros afectos con el conocimiento de la realidad. Dejen a los historiadores la construcción de la historia, no mezclen jamás memoria con historia y algo muchísimo más grave. No pretendan legislarlo. Legislar, ya sea la memoria, ya sea la historia, es sencillamente privar a las personas de sus afectos y privar a los historiadores de su conocimiento. Pues con esa reflexión nos quedamos, Gabriel, que desde luego falta hace que esto lo entiendan muchos políticos, tanto de un lado como del otro, aunque si la exhibición de Sánchez es que ya, en fin, es el sumum de la indecencia. Es verdaderamente una vergüenza. Mil gracias, te veo el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Fuerte Hasta abrazo. luego. Nosotros nos vamos, ahora sí, a las noticias del día.